Bienvenidos todos a este webinar sobre ansiedad infantil. Antes de comenzar, nos gustaría agradecer todo el esfuerzo para asistir una vez más en directo a esta sesión desde países como Argentina, México, Chile, Colombia, Perú y, por supuesto, desde España. Y agradeceros el que nos planteéis esos temas que más os interesa que podamos tratar en profundidad en estas sesiones, porque bueno, nos ayudan a ir construyendo una secuencia de webinarios bastante interesante. Como siempre, destacar de nuevo que tenemos habilitado el chat en la página de Zoom que se os ha abierto con la ventana del webinar, desde la que nos podéis escribir anónimamente todas aquellas cuestiones y dudas que os vayan surgiendo durante la sesión. De igual modo, una vez demos por concluido el webinar de esta tarde, os tendréis disponible una pequeña encuesta de satisfacción y de valoración que nos gustaría pudierais rellenar para poder continuar mejorando. Y para no quitarles más tiempo a Victoria y a Victoria del Barrio, os dejo con ellas. Muchas gracias, de verdad, gracias de corazón por la masiva asistencia. Es una señal magnífica, que os agradecemos de lleno. Y quiero presentaros a Victoria del Barrio. Victoria del Barrio es, por supuesto, una persona muy querida y es una excelente profesional. Ha dedicado su vida a la docencia, a la universidad, es profesora emérita de la Universidad Nacional de Educación a Distancia y ha escrito muchos libros, muchas investigaciones y sus temas de interés, sin duda, es la ansiedad infantil, la depresión y también la agresión, la agresividad. Es un lujo, de verdad, disfrutar de ella y, bueno, gracias, Victoria, de corazón. Pues, gracias a ti por la presentación y además por el cariño con la que está hecha. Y vamos a ello. Vamos a ello. A ver si estamos a la altura de las expectativas. Seguro, ya lo vais a ver, ya nos lo vais a comentar. Bueno, pues entonces, siguiendo con vuestra propuesta, uno de los temas de más interés era la ansiedad infantil. Victoria, ¿qué es la ansiedad infantil? ¿Qué es la ansiedad? Yo creo que lo primero que hay que pensar cuando se habla de la ansiedad es que es una emoción y, por lo tanto, tiene las características que tienen todas las emociones. Es decir, es una alteración que se produce ante determinadas circunstancias y por un determinado modo de ser. O sea, siempre hay en todo lo humano esa combinación que podríamos decir lo que es natura, aquello con lo cual venimos a este mundo en disposición de abrirnos a él, y otra cosa que es la nurtura, que es aquello de lo cual nos alimentamos social, psíquica y emocionalmente a lo largo de la vida. Y esas dimensiones están en la ansiedad. Pero, sobre todo, hay que tener en cuenta que es una ansiedad negativa y, por lo tanto, supone un malestar, supone una alteración fisiológica y, por lo tanto, pues la gente que la tiene en un grado suficiente, pues no lo pasa bien. Quiere salir de esa situación de ansiedad. Eso es, pero unido a eso tenemos que decir que efectivamente la ansiedad es necesaria, que forma parte del ser humano y que todas las emociones tienen su razón de ser. Si la vida no tuviera emociones, sería para irse rápidamente de este mundo. Entonces, porque sería muy aburrida. Claro, el que tengamos una ansiedad forma parte de lo razonable. Ahora, cuando esa ansiedad empieza a convertirse en un problema, yo creo que antes de eso no tenemos que estar atentos, ¿sí? Yo creo que se podría un poco distinguir entre lo que es la ansiedad normal, que es la ansiedad estado, es decir, cuando una cosa altera, pues hay que alterarse y esa es la función que tiene la ansiedad, estar alerta. Claro, si tienes una obra de teatro en el colegio, cosa que pueda suponer un peligro. Claro. Y otra es la ansiedad rasgo, que es aquella ansiedad que nosotros
tendemos a hacer que sea más intensa la estado y la que se convierte verdaderamente en problemática y en patológica, ¿no? Cuando un individuo tiene esas características emocionales que se le dispara excesivamente la situación de alerta. Eso es como que viene de fábrica, ¿no? Esa ansiedad, rasgo, es la característica. Es el motor de un coche. Yo siempre digo que se parece mucho en lo que es el sistema nervioso, el sistema límbico, a cuáles son las características físicas de un coche. Y luego está la conducción, la carretera, cosas que ya vienen en el ambiente. Y diríamos que está acelerado, ¿no? Sí, podemos hablar de que el motor está acelerado. ¿Y qué le pasa a los niños? Porque esto nos interesa muchísimo. Es verdad que los adultos nos manejamos diariamente con la ansiedad. O mal. O mal. Pero los niños, claro, pues sí. Los Claro niños, que tienen ansiedad. como ocurre siempre, los niños son un haz de emociones. Realmente los niños, lo que más están instalados los niños es en la emoción. Porque, claro, se divierten mucho, lloran mucho, se angustian mucho, tienen mucho miedo. O sea, el niño fundamentalmente está inmerso en unas emociones mucho más intensas que los adultos. Y claro, no tiene además la instrumentación con la cual se van embridando las emociones, que es el sistema cognitivo, todas aquellas cosas que son instrumentos de inhibición de la emoción, no lo tiene. Entonces, porque el sistema prefrontal viene después en el cerebro, claro. La maduración, es decir, nosotros podemos decir así, con bastante precisión, que realmente un niño empieza a poder controlar bien su emoción a partir de los 7 años. Antes no se puede pretender que un niño tenga una explosión de la emoción. Porque mira, tú ves a un niño de 3 años con una rabieta y te parece normal, pero ves a un niño de 7 años con una rabieta y dices, pues, ¿qué pasa? Porque claro, ya se espera que pueda regular la emoción. Eso es. Y normalmente hay que entender que los niños tienen emociones y las tienen naturalmente muy intensas, pero también tienen la ventaja de que son muy cortas, muy variables y que tanto en este momento están llorando que en la máxima tristeza y a los 2 minutos pues están riéndose con unos cascabeles. Claro, y entonces aquí entra algo importante, que es la capacidad de los adultos para ayudarles a regular esas emociones. Una de las preguntas que nos hacíais era, ¿y por qué mi niño sí tiene ansiedad? ¿Y por qué otro no? ¿Cuál es la diferencia? ¿Sí? Pues yo diría que hay unas cuestiones básicas. Uno es el temperamento de cada niño. Eso que decíamos que viene de fábrica. dotado de fábrica. Eso es. Y otra es el ambiente. Es decir, los padres tienen que saber que ellos también pueden producir ansiedad en un niño, pueden contagiar la emoción a un niño. Por lo tanto, los padres que quieran tener niños tranquilos tienen que tranquilizarse y tienen que enseñar a tranquilizarse y tienen que, ante las situaciones, procurar buscar soluciones para que el niño vea que en una situación de alerta, de peligro, hay salidas, hay sistemas de afrontamiento, hay estrategias. Y eso los padres tienen que darlo a los niños. Y eso porque es son el lo que sí modelo. podemos hacer con los niños. Los padres y también los profesores. Hablamos de las maestras y de ese modelo. De todos los cuidadores. Exactamente. Porque además los niños en el mundo actual, por la liberación de la mujer, realmente los niños ahora están en manos de los profesores muchísimo antes en edad. Sí, claro. Fíjate, desde los 6 meses prácticamente casi todos los niños están en la escuela. Y realmente esa dimensión de
moldeadores de la mentalidad y de la psique de un niño también son los profesores, porque antes eran solo los padres. Y entonces, con frecuencia, así nos lo comentáis vosotros, os encontráis que ese niño, esa niña que está en el aula con mucha ansiedad y por lo tanto está muy alterada, muy excitada, con poco control, me pone de los nervios. No puedo, es que no puedo con esta niña porque es que me pone de los nervios, porque entonces, ¿qué mensaje está recibiendo la niña de su profe? Que además adora a su profe, porque es con quien está tantas horas y depende de ella, que no tengo control, que no soy capaz, porque mi profesora no puede conmigo, o mi mamá no puede conmigo. Por eso es muy importante. Y fíjate además que una de las ansiedades más frecuentes en los niños es la ansiedad de separación, En esas que edades justamente se genera en la separación del niño de los padres, de la madre fundamentalmente, porque todavía existe el apego mucho más fuerte con el niño pequeño respecto de la madre. Y entonces, cuando se va a la escuela, se produce el desencadenante, claro, el dictador de la ansiedad. Y el niño llega a la escuela ansioso, precisamente porque se ha separado de su madre. Y eso hace que realmente en la escuela los maestros tengan que saber manejar. La mayor parte de los niños cuando lloran al llegar a la escuela es solo el primer mes y solo los primeros minutos. Y cuando es evolutivo, perfectamente normal y no hay adaptativa, diríamos, ¿no? Una ansiedad adaptativa. Lo preocupante es cuando un niño pasa ese mes y sigue en las mismas circunstancias. Hay que darle tiempo al niño a acostumbrarse a los cambios. Claro, los cambios es otro de los estreses que generan detonantes. Ansiedad. Eso es. Por un lado, entonces, importantísimo el papel de calma y de seguridad que damos los adultos para que ellos puedan regularse, y por otro lado, tomar conciencia de que nuestro ambiente y el estilo que nosotros tenemos, esa ansiedad rasgo, podemos estar facilitando ese modelado, ¿no? Yo siempre digo que los niños no entienden, al principio de todo no entienden el lenguaje. Al año empiezan a entenderlo y a los 2 años, por supuesto, lo entienden perfectamente bien y empiezan a hacer pinitos en su propio lenguaje. Pero los niños, la emoción, que es un lenguaje gestual, porque la emoción es una forma de comunicación, pero gestual. Entonces la captan por ósmosis. Es que no les hace falta traductor, necesitan traductor. Ningún desarrollo mental para captar el estado emocional de los adultos. Y yo diría más, que cuando los niños son mayores y llegan como a los 3, 4 años, saben cómo poner nerviosos a los padres. Claro que sí, sí. Porque encuentran el mecanismo de poder, que es compensar al otro. Y lo hacen muy bien. Y la observación, además. Sí, además es continua, es que es 24 horas al día. Están pendientes de su modelo. Del adulto. Están pendientes de su modelo. Y es verdad también que a veces nos gustaría saber qué más podemos hacer cuando ya nuestro niño tiene ansiedad y no sabemos muy bien cómo manejarla, ¿no? ¿Qué estrategias podemos utilizar para ayudar? Una muy... Dime. Bueno, yo te digo lo primero y después seguimos. Yo creo que hay que distinguir los niveles de ansiedad. La ansiedad, que es delante de una cierta peligrosidad de cualquier cosa, es la normal y esa es saludable. Y dejamos que fluya. Otra es la que sobrepasa, esa que se pasa cuando desaparece la situación, digamos, peligrosa. Y entonces, por ejemplo, los niños que siguen llorando un mes después del periodo de adaptación. Bueno, pues entonces esos niños diríamos es que tienen ya un grado de ansiedad
que es superior al normal. Pero esos niños son un 30%. Con esos habría que hacer consejo a los padres y luego decimos qué tipo de consejos. Y luego hay pues un 5% de niños que el grado de ansiedad es muy superior, digamos, es patológico. Y en eso los padres tienen que saber buscar ayuda profesional. Exacto. Porque cuando uno hace las cosas que son adecuadas y las que le aconsejan en una situación y funciona, maravilloso. Porque el niño donde mejor está es en su hogar con unos padres que programan la vida de tal manera que el niño se sienta seguro. Cuando el niño se siente seguro, no hay ansiedad. Esa es la palabra clave. Esa es la palabra clave. La seguridad. Y eso nos pasa a todos, que cuando estamos seguros no tenemos ansiedad y cuando estamos inseguros nos asalta la ansiedad. Que es la inquietud ante el peligro que va a venir, algo que yo no puedo controlar, pero que eso me atemoriza porque en mi cabeza empieza a dar vueltas. Es que eso es así. Y cuando hay una pregunta sobre este tema, que es la diferencia entre la ansiedad y el estrés. Exacto. Y yo diría que tanto la ansiedad como el estrés tienen una cuna común, que es el miedo. Y del miedo, que es además una emoción primaria y que está desde que nace, el niño nace con miedo, ¿ya? El miedo a caerse, el miedo a los ruidos, pues eso está desde que nace el niño. Entonces, ese miedo va, digamos, navegando por distintos derroteros. Y uno de ellos es la ansiedad y otro de ellos es el estrés. Yo diría que la ansiedad es un miedo sin desencadenante presente, ¿no? Porque cuando tienes una... va hacia adelante. Eso es una ansiedad que es lo que se llama ansiedad generalizada, y luego en los niños la ansiedad de separación, que ya tienen desencadenantes concretos, pero que aunque el desencadenante no esté, cuando es patológica existe de todas maneras, porque ya está aquí. Y luego es diferente del estrés, porque en el estrés no se produce miedo, sino sobrecarga. O sea, hay una presión. Hay una presión social, hay una presión de los amigos, hay una presión de los padres, hay una presión de la sociedad. Y eso, ese peso, que lo decía Seili, que es como un peso, cansancio. Y se agotamiento, el estrés del material humano, nos estresamos porque estamos tensos. Y digamos que en la ansiedad nos anticipamos hacia él y el estrés nos deja bloqueados porque somos consecuentes a algo que nos está generando. Es un esfuerzo que estás haciendo por resistir una cosa que está ahí, claro, que no la creas tú con la cabeza. Por ejemplo, la gente que tiene, los niños que tienen miedo de los perros, los perros están ahí, pero un niño puede estar temiendo que aparezca un perro, eso ya es ansiedad. Eso ya es ansiedad, efectivamente. Por ahí vamos muy bien. Volvíamos entonces a estos padres que nos preguntan, bueno, ahora bien, mi niña tiene ansiedad, ¿sí? ¿Qué podemos hacer? Vamos a ver lo mismo para el colegio, ¿sí? ¿Qué podemos hacer? Porque estamos hablando de los 30% de niños, esos que ya tienen ansiedad, hablamos de ansiedad, y que no hay que llevarlos al psicólogo. Sino, ¿qué se puede hacer? ¿Qué pueden hacer los padres? ¿Cómo facilitamos de alguna manera, no? ¿Cómo podemos facilitarles? Bueno, pues lo primero es el relax, es decir, lograr que el niño se tranquilice, aceptar que tiene un problema, hacerle hablar de él, ponerle ejemplos de cómo se puede evitar estar en esa situación tensa. Por ejemplo, pensar en otra cosa. Por ejemplo, respirar hondo. Por ejemplo, llamar a un amigo. Por ejemplo, contarlo. Todas esas cosas que
a última hora hacen que el niño se descargue de esa emoción negativa echándola afuera. Fíjate que él no se sienta criticado, cuestionado o acusado. Venga, ya vas a tener miedo. ¿Pero qué te van a dar miedo los perros? Eso es una tontería. Ahí él se siente que no tiene salida. Lo que tú propones es abrir puertas. ¿Cómo te sientes? ¿Qué sientes? Sí. ¿Cómo no te tienes miedo? Aceptar que tiene ese problema. Claro que sí. Es decir, y hay muchos padres varones que no les gusta que su hijo varón sea un niño que tiene miedo, un niño que lloriquea, un niño que tal, porque, hombre, eso, oye, no seas imbécil, ¿no ves que no pasa nada? Pues no, porque entonces estás diciendo que eres imbécil, con lo cual que tienes poca cabeza. Y que no puedo manejarlo. Que no puedes manejar tú. No, tienes que decir, a ver, vamos a contar, a contar hasta 100. Pues, y dices, ¿ves cómo te has olvidado? Exacto. ¿Ves? Por ejemplo, entonces, ahora lo vamos a ver también. La distracción es una de las formas y las técnicas de relajación, tanto en casa como en el colegio, respirar profundamente, enseñarles a bajar esa tensión, la actividad física y no entrar en los pensamientos en bucle que no paro de pensar en ello. He tenido muchísimos casos de niños y siempre he visto que las técnicas de relajación formales, es decir, pues cualquier Jacobson, por ejemplo, funcionan con niños de 7 años para arriba, pero de 7 años para abajo no funciona. Claro. El juego es la por mejor ejemplo, relajación para los niños. Hay una muy divertida para los niños pequeños que es, por ejemplo, el robot y las marionetas. Sí. ¿Verdad? Entonces, somos robots y vamos muy tiesos y nos movemos muy rígidos y estamos poniendo en tensión todo nuestro cuerpo y luego nos relajamos porque nos cortan las cuerdas y nos caemos. Entonces, la imaginación es la forma de trabajar como un niño la relajación, porque la relajación a última hora es poner el cuerpo flojo. Y eso tanto es una marioneta sin hilo, como un globo que se hincha y que se deshincha, o como uno que se deshincha, o como un sauce llorón. Las imágenes que un niño tiene que reproducir en la mente para lograr que el cuerpo, en vez de estar así. Y fíjate que hay algo que se repite con frecuencia, que es cuando mi niño tiene mucha ansiedad, hay una tendencia a veces en los padres y también en el cole de sobreprotección. O intentar quitarle las piedras del camino, porque entonces ese exceso a veces de resolverle la situación lo que hace es cronificar la situación, porque el niño se acomoda a una situación donde no tiene que esforzarse. Entonces, la dirección de lo que tú dices es normalizar, hablar con buen criterio. Es muy parecido cualquier problema infantil, ya sea la enfermedad física, ya sea la timidez, ya sea los padres dicen pobrecito y el pobrecito está perfecto, pero pobrecito así, eso ya no está tan perfecto. El así es el achuchón, pero el achuchón tiene que durar 1 minuto, el resto el niño tiene que hacer lo de los demás. Es decir, cuando los niños tienen hasta 3 años, la proximidad, yo diría que se podría hacer una medición física de la proximidad de un niño a su madre para saber en qué etapa de desarrollo social está, porque efectivamente lo que el niño cuánta cuerda tiene ya. Y poco a poco va soltando, va con los niños. Pues, lo que hacen los demás niños es a lo que hay que tender que haga el tuyo. Y hay niños que son más ansiosos, más tímidos y que se refugian más para buscar la seguridad antigua. Pero las seguridades son evolutivas también. Claro. Y entonces uno en el seno materno está segurísimo, pero no te puedes meter otra vez. Hay que saber andar. Y saber andar con seguridad. Todos sabemos, porque todo el mundo hemos leído a Bowlby, que el apego es la panacea de la seguridad, porque realmente produce aquellas circunstancias en las que el niño se siente seguro y explora el mundo.
Por lo tanto, si hay un buen apego, no hay esa dependencia, no hay esa búsqueda continua de la seguridad. Lo que pasa es que a veces las madres les encanta el apego y les cuesta despegarse. Y les encanta la dependencia. Claro, entonces, sí. claro. Yo siempre digo, y además me lo he aplicado a mí misma en la medida que he podido, que la historia de la maternidad es una historia de separación. Y tenemos que aceptar que eso es así. Y que si no se separan los hijos, algo pasa. Algo pasa eso. Algo pasa. Es como cuando los hijos ya se han independizado de todo y de repente te llaman mucho, mucho, mucho y dices, algo pasa. O sea, lo lógico es, pues, de vez en cuando, con los ritmos que cada familia genera, porque cada familia genera unos ritmos de comunicación en la independencia, ¿no? Y por ejemplo, las chicas tienen esa comunicación como más estrecha a veces. Ahora ya está cambiando también esa instalación de género que antes era muy clara y que ahora ya no está tan clara. Pero bueno, quiero decir que cada familia genera unas normas de distanciamiento y unas normas de retroalimentación, pero que tienen que ser homogéneas para que las gentes no se generen comparaciones. Hay muchísimos niños que le llaman al otro manicas y tal y cual, si se produce la percepción de que el otro tiene un apego excesivo. Y los niños son tremendos. Sí, ¿no? En el juicio de sus compañeros, tremendos. Porque efectivamente ese apego excesivo nos está llevando a esa sobreprotección que al fin del día no te deja alas para volar libre, claro. Y que uno mismo se siente también frustrado y rabioso, que son emociones muy los niños importantes. Que no saben manejar la sociabilidad con el otro niño, sufren mucho, lo pasan mal, porque los niños, en cuanto tienen 6, 7 años, es que con quien mejor lo pasas son con sus amigos. Claro. Y esa ansiedad social que aparece ya en edades más avanzadas necesita también de una buena acompañamiento y asesoramiento para que se pueda enfrentar. A última hora es que tiene que haber como un acostumbramiento paulatino del niño que tiene problemas, porque los demás se van. Del niño que tiene dificultades, porque le produce ansiedad el cambio que supone salir del ámbito doméstico al ámbito escolar y al ámbito social. Y naturalmente al ámbito de la relación sexual, por ejemplo, que se genera todavía en la pubertad, que es todavía un niño, no es un adulto. Y todos son ámbitos de distinta comunicación social. Entonces, haciendo un resumen de lo que hasta ahora hemos hablado, decimos que estos niños que presentan esta ansiedad diferente en cada etapa necesitan, por un lado, ser acompañados, tanto en casa como en el colegio, para detectar esas emociones, poder reconocer si son excesivas y hablar de qué siento, de cómo, también de detectar dónde lo siente en su cuerpo, ¿no? Y enseñarles cómo respirar y cómo relajar. También ayudarles para que esa sociabilidad tengan esas habilidades para poder relacionarse sin miedo y con más confianza. En definitiva, acompañarles para que vayan consiguiendo eso que, como tú muy bien dices, un porcentaje importante de niños lo van consiguiendo evolutivamente y otro porcentaje necesita andador. Sin tensión, sin presión, sin acusación y efectivamente ayudándole. Yo creo que aceptación, que el niño sepa que tiene esa tendencia, pero que esa tendencia que viene de fábrica y que hay que manejarla. Y que somos humanos, por lo tanto, imperfectos, que hay que todos venimos con no hay que suprimirla, hay que manejarla. Eso es muy importante, no hay que suprimirla, porque muchas veces tendemos a etiquetar, a juzgar, a suprimir
y no le damos permiso para que pueda expresar lo que está Sí, sí. sintiendo. Entonces, Yo siempre digo que las emociones están por algo y por lo tanto sirven tienen que ser para algo. interpretadas. Entonces, lo que hay es no permitir que la emoción se te venga encima y se convierta en una pasión que te aplasta. ¿Comprendes? Entonces, siguiendo con esto, hemos seleccionado algunos dibujos de nuestras niñas y niños en la sesión que ellos lo explican mejor que nosotros, cómo han hecho o cómo están haciendo ese trabajo. Mira, este es un niño de 7 años, el dibujo lo ha hecho Vicky, que es su terapeuta, pero fíjate cómo ha ido anotando alrededor, ¿no? Lo que siente. ¿Lo puedes leer tú? Porque yo no lo veo, Claro. lo tengo muy lejos. Cuando tengo miedo, se me mueve mucho el corazón. Me duele la cabeza. Respiro muy rápido. Tiemblo mucho, no puedo parar. Tengo dolores de estómago y tengo ganas de ir al baño. Me duelen los pies y las piernas. A ver, Mucho fisiológico como es toda emoción. exacto, exacto. Pero fíjate qué bonito, ¿no? Como hace el trabajo de reconocer todas las partes de su cuerpo, identificar, en definitiva, que su cuerpo le está hablando ¿Qué y que años ella... tiene? 7. Muy bien dibujado. No, el dibujo lo hizo su terapeuta, Ah, pero bueno, él lo escribió alrededor. Pasamos a me otra. parecía un dibujo De ya. cómic. Sí, sí, sí. Esta es otra niña que habla, fíjate, aquí ya había una parte de, porque la ansiedad muchas veces se expresa también en culpa y en vergüenza. Esta niña era agresiva, generaba conflicto en su cole, con sus compañeras, y ella habla, fíjate cómo está dibujando el nudo que siente, ¿no? Ese nudo que tiene aquí dentro, en el estómago, que se está pegando con la culpa y también con la vergüenza que siente. Fíjate qué interesante, ¿no? Cómo lo está viviendo y cómo lo expresa. Bueno, pues esto ya es un camino para, junto con la relajación, los cambios de pensamiento, esas habilidades sociales, ella se vaya acercando a los objetivos. Pero está muy bien expresarlo a través de la comunicación y de los dibujos. Vean, vamos a otra. Fíjate, no. Esta. Mira, esta es la caja de arena, que es una técnica proyectiva muy interesante, ¿verdad? Donde con juguetes, con figuras, representan de una forma proyectiva lo que les preocupa. Este es un niño de 11 años que tiene un hermano mayor, adolescente, que está dando mucha tralla, mucha guerra. Los padres están bastante agotados porque el adolescente no para. Consumo, salidas, entradas, cambios bruscos de carácter, bueno, muy complicado. ¿Y cómo se siente este hermano pequeño de 11 años? Ignorado. Bueno, de hecho podemos hablar de una negligencia emocional de los padres porque prácticamente están volcados en el problemático. Eso es, pasa muchas veces. Eso es, en el chivo expiatorio, diríamos, ¿no? Y no, y fijaros lo que está dibujando aquí con los diferentes animales, con los personajes. Lo que él siente, que es mis pensamientos no paran de dar vueltas. Los animales están dando en círculo vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Nos está hablando de la rumiación, de ese pensamiento que no se le va, que no para y que le está generando muchísima angustia. Una vez más, los adultos muy atentos a ayudarle, no a criticar, no a juzgar, no a sancionar, sino ayudarle a que pueda expresar estos pensamientos y abrir salidas, abrir puertas. Había alguno más, creo, ¿no? Por ahí. Fíjate, este caso ya es una niña, también está identificando lo que siente en las distintas partes de su cuerpo. ¿Cuáles son los sentimientos? Que no los veo desde aquí, no veo nada. ¿Cuáles son? Bueno, si no te lo digo, no pasa nada. Son la vergüenza, la rabia, la tristeza, la alegría y la culpa. Y fíjate, en la zona genital, esta niña tuvo abuso sexual, tuvo tocamientos. Fíjate dónde marca, en los genitales, ¿verdad? Bueno, esto es bueno, esto es necesario. El poder identificar esas emociones tan valiosas
Y es reconocerlas en el cuerpo. emocionante ver cómo los niños realmente pueden analizar sus propios sentimientos y sus propias sensaciones. Eso es. Aquí ya hemos abierto ese camino que decimos de acompañamiento para que lleven ya las riendas de su vida, que es el objetivo, ¿no? De su infancia. ¿Hay alguno más? Pasaríamos ya. Bueno, pues si queréis luego hablamos de esto, que también es muy interesante, ¿no? Hablando Del sistema límbico. Venga, mira, ese es el circuito del miedo, ¿no? ¿Cómo afecta? El sistema límbico. Totalmente alterado cuando estamos viviendo esa preocupación excesiva, ese miedo que estábamos mencionando, como el sistema límbico se queda totalmente afectado, pero es que va en circuito, va en círculo también. Toda la zona prefrontal, donde están todas las funciones ejecutivas, concentración, atención, memoria. Como decía Nuria, que nada pasa en el cerebro que no repercuta en todo lo demás. En todo lo demás. Claro, curiosamente luego estos alumnos son complicados porque además de estigmatizados porque no tienen buen rendimiento o pueden no tener buen rendimiento académico. Pero claro, es que la memoria y la concentración y la atención está alterada por todo este circuito de la ansiedad, del miedo. Por eso es muy, muy, muy importante ayudar a prevenir, obviamente. Por eso en todas las familias y en todos los colegios tenía que haber serios programas de prevención y de inteligencia emocional. Sí, por supuesto. Lo primero de todo. De prevención de alteraciones de todo tipo, pero como las emocionales en la infancia son las más frecuentes, pues la prevención de alteraciones emocionales sería como las vacunas de la viruela. Bueno, la viruela ya no existe. Sí, pero la mejor vacuna, porque esto significa invertir en inteligencia emocional, que es la clave. Y que ahorraría muchos problemas en el futuro del mundo adulto. Muchísimo dinero. Fíjate, por ejemplo, si en todos los centros de salud, en los centros de atención primaria, hubiera profesionales dedicados a ayudar al pediatra y salir de ese foco tan biológico y ayudar con técnicas de reducción de ansiedad, por ejemplo. Han hecho un estudio del Colegio de Psicólogos de cuánto se ahorraría si todos los señores que van a los dispensarios físicos de salud, si hubiera una atención psicológica. Mira, fíjate, el 60%. Es una locura. Mira, esto me recuerda el caso de un chico también de 11 años que vino acompañado por su padre porque había acosado o hecho bullying a un niño más pequeño, ¿sí? De 3 años. Y él venía reconociendo que él de verdad hacía bullying, pero también reconocía que los mayores lo hacían a él y él tenía muchísima rabia y no regulaba, venía cargadito de ansiedad. Uno de los síntomas más, por supuesto, era guapo y alto, pero venía con la cabeza agachada, muy colorado, y los ojos eran rojos, no había blanco. Ellos estaban desesperados y habían ido a todos los profesionales expertos durante años, porque era muy significativo el color tan rojo que traía. En el momento en que empezamos a trabajar las técnicas de reducción de ansiedad. Y por supuesto, trabajamos con la familia, porque él venía muy presionado porque era muy sobreprotegido. Su madre le protegía en exceso y esto a él le provocaba mucha rabia, no tenía alas, los niños se aprovechaban de él y él la rabia la volcaba en el de 3 añitos. En el momento en que la familia empezó a trabajar y él empezó a trabajar las técnicas de reducción de ansiedad, estaban blancos. Se produjo una reducción de lo sanguíneo. De lo sanguíneo, sí. Así es. Empezó a descargar tensión, efectivamente. Sí, es una cosa impresionante cómo la mayor parte de los niños que logran el equilibrio dominando sus emociones suben en rendimiento escolar, tienen más amigos, tienen, bueno, la autoestima se
aumenta y naturalmente pues, si no estás bien contigo mismo, figúrate, Claro. no vas a estar con los demás. Y para estar bien contigo mismo no tienes que ser ni rubio, ni alto, ni guapo. Puedes ser gordo con gafas y granos y te puedes sentir muy bien contigo mismo. A veces como Pero que la hay que presión, encontrar, ¿verdad? hay que encontrar el área de brillo de cada niño. Que la hay, que la hay, que la hay, que todos la Y tienen. uno pues es muy gracioso y otro es que es estupendo con la música y otro hace piruetas perfectas. O sea, cada niño tiene su duende y hay que encontrarse y dejar que florezca. Efectivamente. Y cuando no se puede, porque los recursos que tenemos no son suficientes, entonces Al profesional. hay que ir a un profesional. Y hay pues, soluciones perfectas. Hay soluciones buenísimas. Fijaros, os voy a hablar del neurofeedback, porque es una técnica de última generación validadísima y que para reducir la ansiedad es excelente y a los niños es una diversión también. Es como un Rolls Royce de la meditación, ¿no? O del mindfulness. Y es una técnica tan agradable como que el niño se siente, la niña se siente muy reforzada porque el objetivo lo veis ahí en la pantalla, ¿sí? Su objetivo es ver una película que se presenta en la pantalla o una carrera de barcos. Lo único que estamos haciendo ahí es, a través del electroencefalograma, medir las ondas del cerebro y si el niño está muy activado, por ejemplo, viene muy hiperactivado, vamos a medir esas ondas y vamos a regularlas a través de esta gimnasia cerebral que es completamente inocua, que no tiene ningún efecto secundario, porque lo único que hacemos es un sensor que mide la electricidad. Y es como un biofeedback. Fíjate, y a propósito de eso, no hemos contestado una de las preguntas que había de la medicación para los niños. Es verdad. Yo realmente que he estudiado pues, mucho la ansiedad y la depresión infantil, pienso que en la medida de lo posible no se debe usar medicación. ¿Por qué? Pues porque todas las medicaciones tienen efectos secundarios y en los niños, pues por supuesto también. Y sin embargo, el tratamiento psicológico no tiene efectos secundarios fisiológicos, naturalmente. Sí, bueno, también, porque cuando tú haces terapia de reducción de ansiedad, produces un decremento de la activación emocional, pero vamos, no lo haces con química. ¿Eh? Y entonces, yo, si es posible, y además es que lo recomienda el APA, claro, si es posible dominar una perturbación sin medicación, primero eso. Y si no es posible, entonces sí. Obviamente. Siempre combinado con tratamiento psicológico. Porque claro, cuando llegas a niveles gravísimos o de depresión o de ansiedad, pues claro, tú puedes trabajar psicológicamente mejor si hay un descenso de la activación emocional patológica, ¿no? Pero esos son casos excepcionales. Casi todos los niños, lo maravilloso que tú lo sabes, lo maravilloso que resulta de trabajar con los niños es lo plásticos que son. Sí, señora. Si los padres colaboran, bueno, es que es una autopista el tratamiento. Sí. Y realmente, pues hay que primero intentarlo con tratamiento psicológico. Exactamente. Y la química, pues para casos ya de una intensidad muy fuerte y que no se pueden, no responden al tratamiento psicológico. Así es, así es. No paran de entrar preguntas. Sí, ¿no, mira, Victoria, ahora haciendo referencia al neurofeedback, pues nos ha llegado una consulta un poco pues, para conocer vuestra opinión sobre el neurofeedback en el tratamiento de la ansiedad y trastornos asociados y la capacidad de recuperación pues, de un niño que esté en un estado de ansiedad ya muy avanzado. Fíjate que el neurofeedback es una herramienta que ayuda muchísimo cuando tenemos un estado de ansiedad avanzado. Por ejemplo, el TDAH es excelente. Primero, porque tiene un refuerzo positivo inmediato.
Sí, lo estás viendo. Lo estás viendo. Y además, bueno, es un condicionamiento operante, ¿no? Para los psicólogos. Estás reforzando de forma positiva lo que para el niño es muy atractivo, que es que los barcos se muevan y conseguir llegar a la meta, o que la pantalla se haga grande para poder ver Shrek, que es la peli que más le apetece. Entonces, en otros casos en que la ansiedad es tan avanzada como esta pregunta hace, utilizar estas técnicas en general ayudan muchísimo, porque se olvida de la preocupación y pone la atención en ganar la carrera de barcos o en ver la película completa. Fíjate, uno de los éxitos de los dentistas infantiles ha sido poner delante de la silla los dibujos animados, porque los niños están distraídos y ya no se ocupan para nada de la ansiedad que les produce. Claro, y además, fíjate, lo interesante con esta técnica es que para ganar la carrera de barcos tiene que estar activando la onda cerebral que nos interesa. Por ejemplo, trabajamos con la atención plena y no con la hiperactivación, esas ondas tan rápidas con las que el niño excitado viene. Esto es un regulador, una ingeniería estupenda, porque además buscan las áreas cerebrales que se activan con unas determinadas tareas, y esas tareas son las adecuadas para generar eso. Creo que había después un dibujo de una niña antes y después, ¿no? Que me gusta también contar. ¿Ves? Aquí es cuando ella se dibuja, es una niña con mucha ansiedad y con mucha rabia y también muy agresiva. Fíjate cómo se dibuja y cómo se dibuja cuando ya ella siente que ha sacado fuera su tensión, su rabia, la ansiedad, con el neurofeedback, con la terapia, con la ayuda de los... El antes y después. El antes y el después, sí. Pues ese es un poco el mensaje, ¿sí? Bueno, hay muchas más, sí lo sé. Bien. Nos comentan, entiendo por lo que están comentando que el estrés mantenido afectará mucho a la capacidad de concentración y al desarrollo intelectual. Mi pregunta ¿es recuperable una vez normalizada la situación emocional? Es que el estrés es, atención a esto que me encanta, el mayor enemigo del cerebro. El estrés es tóxico y invade el cerebro y por lo tanto todas las funciones que estábamos hablando. Si no he entendido mal la pregunta, una vez que trabajamos con las técnicas de reducción, obviamente estamos eliminando todo ese foco tóxico que hay en nuestro cerebro y nuestras funciones, como cuando hacemos abdominales, cuando hacemos gimnasia, el cerebro se regula exactamente igual. Es muy plástico. Que para contestar esa pregunta hay una curva muy esclarecedora, que es la curva del aprendizaje en función de la activación emocional. Entonces es una curva de Gauss en donde se ve que cuando hay poca activación emocional hay poco aprendizaje. Si hay mucha activación emocional, hay mucho aprendizaje. Pero si hay demasiada activación emocional, baja la curva y no hay aprendizaje. ¿Qué quiere decir esto? Que la emoción sirve para aprender, siempre que la emoción esté en el fiel de la balanza. Porque si hay demasiada emoción, se te nubla el cerebro y, por ejemplo, los niños que se quedan en blanco en un examen. Pues es eso, demasiada activación emocional. Y la activación emocional se da en la ansiedad, se da en el estrés, se da en cualquier emoción negativa, ¿no? La regulación, pues volvemos a las mismas conclusiones, ayudar a Hay regular. que emocionarse lo justo. Sin pasarse. Bueno, sé que había muchas preguntas, pero había varias también que venían sobre la pandemia y la ansiedad. Sí. Sí. Bueno, nos preguntaban que cómo había influido la pandemia en la ansiedad infantil. Fíjate, hay bastantes investigaciones, sí. De hecho, la pandemia ha sido un número de la revista del grupo Aitana, que está centrada en todos los problemas de la COVID en relación con los niños. Y prácticamente la totalidad de
padres que han hecho artículos encuentran que hay un incremento, obviamente, en de todos la los grupos de ansiedad, edad. de la depresión. Son los dos que se llevan la palma, son la ansiedad y la depresión. Pero claro, date cuenta que están confinados, con lo cual son niños que están metidos en un ambiente. Los niños que viven en una urbanización, pues bueno, pero los niños que viven en un piso pequeño, imagínate. Después, los padres en casa. A veces los padres se llevan bien, a veces no tan bien. Ya sabes que todos los divorcios se dan después de las vacaciones de verano. Pues que estar juntos, pues es una de las cosas que irrita las esquinas que pueda haber en la pareja. Pues los niños están más cerca de esa pareja, digamos, irritada. No pueden todos los niños que sobrepasan la edad por debajo de los 7 años, pues si los padres se llevan bien y la cosa va bien, los niños están divinos porque están con sus padres, que es con los que quieren estar. Pero a partir de los 7 años, encima no ven a sus amigos. Claro, es una situación estresante. Claro. Fíjate que, de acuerdo con las investigaciones, hay un grupo que ha salido ganando con la pandemia, que han sido los adolescentes o los chicos que tienen bullying. Porque claro, ellos, no van a la escuela. claro, al no ir, ha aumentado su rendimiento académico y ha aumentado su motivación hacia los estudios. Son diferentes las investigaciones que coinciden exactamente, que mientras que los otros grupos han salido perjudicados. Otra cosa de estas que deberías hacer es sobre el bullying, porque realmente está el acoso creciendo escolar de una manera indecente. Es una cosa tremenda. No lo puedo soportar el que estemos en una situación tan buena de económica, bueno, en este momento tampoco, pero ver que en los países desarrollados no se haya suprimido eso, porque vamos, es una cosa... Claro, más que se está creciendo, ahora se está detectando más, porque fíjate antes la cantidad de novatadas y de situaciones brutales que se ejercían, pero yo creo que no era tanta gente. Por ejemplo, es que no hablaban de ello. Se tragaba, ¿verdad? Es como que no se podía hablar. Ahora no sé, es que los profesores también eran muy duros. Y la gente tenía mucho miedo a las represalias si se deshabía. Había mucho miedo, sí. Y en cambio ahora no. Ahora sí, por suerte, ¿no? Se puede hablar un poco más. Pero yo estoy muy de acuerdo contigo en que no estás siendo atendido con el rigor y el respeto que merece. Totalmente. Bueno, señores, yo creo que estamos llegando al final, ¿no? Un poco, Victoria mencionaba hace un momento la depresión y nos preguntaban si es posible que interpretemos en ocasiones la vaguería o como vaguería aquellas señales de depresión. Es muy probable y además muy frecuente, porque así como un niño agresivo se hace notar y todo el mundo sabe que es agresivo, un niño deprimido pues pasa desapercibido. Y claro, el rendimiento académico es una de las primeras cosas que cae. ¿Por qué? Porque no se puede concentrar, porque no puede estudiar. Y entonces hay gente que puede pensar que el niño no trabaja, pero no trabaja porque no puede trabajar. Claro, eso se le ve como inapetente. Y las cosas de las cosas así que han suavizado un poco el problema es que ahora los maestros detectan muchísimo mejor porque tienen más información a los niños deprimidos y en ese sentido hemos mejorado. Los padres, hay dos tipos de padres, los que ven en cualquier cosa de su niño un problema y el niño no tiene problemas, mi niño es perfecto y dices, oye, mira, que le está metiendo el bolígrafo por la espalda. No, que va, es que el otro se echó para atrás. Y eso muchísimas veces no te encuentras claro. con el negacionismo, ¿no? Así que los padres también tienen que estar en el justo medio, como la activación emocional, ver los problemas cuando los hay y no inflacionar y tampoco minimizar. Hay que ser equilibrado en todo. Ese rasgo que has dado tú del niño con depresión, que es la rabia. Sí, ¿verdad? Sí. Entonces, a veces tenemos el cliché de que el niño deprimido es el niño apático tirado en el sofá y que no...
pero también tiene esa expresión de la rabia. Sí. Hay toda una sintomatología interiorizada de la depresión que no se ve, pero hay también la que enmascara la depresión, sí, que es el malestar. Y entonces un niño que tiene malestar, exacto. Y esto confunde y entonces no ayuda a poder ayudarle, ¿no? Porque le hemos etiquetado de cualquier otra cosa, de agresivo, por ejemplo, cuando en realidad tiene una depresión. Es muy diferente. Bueno, ha sido un placer, Victoria, como siempre. Son ya 30 años que nos conocemos, por lo menos. El placer es una cosa que hay que perseguir. O sea que lo vamos a seguir persiguiendo, ¿no? Muchísimas gracias a todos ustedes una vez más por vuestra que tengan compañía buenas jornadas en el futuro y por vuestra... y que el COVID no les pille. Y que seamos todos muy cuidadosos. Lo más felices posibles dentro de las limitaciones que tiene la vida humana. Pero también tiene techos que se pueden alcanzar. Bueno, ahora vamos a tomar un vino, por ejemplo. Bueno, eso está muy bien. Muchísimas gracias a todos. Perdón. Adiós. La próxima, ¿no? Hemos cortado. Vale, la próxima será el día 8 de abril con una magnífica psicóloga, Belén Mora Byers. Ella vive en San Francisco, en California, y hemos decidido compartir nuestro Instagram en directo sobre la intervención de la psicología en las familias en Estados Unidos y en España. Vamos a compartir cómo lo vivimos en un lado y en otro del Atlántico, con todos vosotros si queréis. Un beso grande. Adiós.